Muy buenos días tengan todos ustedes, Dios les bendiga, especialmente a las personas que están con nosotros por primera, por segunda o tercera ocasión. Bienvenidas, bienvenidos. Esperamos que este culto sea de mucha bendición para sus vidas y que muy pronto estén otra vez de nuevo aquí entre nosotros, si les es posible. Es nuestro anhelo y nuestra invitación para que así sea. ¿Verdad que sí, iglesia? Bueno, vamos entonces a comenzar el tema de hoy, que le puse honra a Dios honrando a tu madre. Honra a Dios honrando a tu madre. Bueno, cuando hacemos alguna actividad y luego comparamos lo que nosotros hicimos con cómo lo hace un experto, un profesional, quizá nos demos cuenta de lo feo que nos quedó. Eso que hicimos. Los errores que cometimos, los defectos que tiene aquella cosa que nosotros hicimos, comparada con aquel que es un profesional para hacerlo. Pero esto no nos debe desanimar. En vez de desanimarnos, nos debe servir para procurar nosotros, viendo la otra obra de la persona que es experta, procurar hacer nosotros mejor las cosas. ¿No les parece? Yo me acuerdo de joven, yo solamente tocaba un instrumento musical en los cultos de la iglesia, no cantaba. Pero después me empezaron a involucrar en un cuarteto y después en el coro de la iglesia y me empecé a preocupar por cantar. No fui a una escuela de canto a tomar clases, sino que un disco que teníamos de esos antiguitos de 33 1/3 revoluciones por minuto, de los grandotes, ¿verdad? Tenía himnos grabados por un hermano que es, o era, no sé si todavía viva, tenor profesional. Cantaba y tocaba en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en las óperas y esas cosas. Y yo me ponía a escucharlo, y al escucharlo y me escuchaba a mí, trataba de cantar como él, trataba de imitar su voz. Y así fue poquito a poquito mejorando un poquito la voz, ¿verdad? Oyendo a otra persona cantar, que cantaba muy bien, y yo trataba de cantarlo así como él. Todavía no lo logro, ¿verdad? Pero seguimos intentándolo. Bueno, yo creo que en lo espiritual es lo mismo. Podemos observar la vida de personas que están en la Biblia, destacados, con virtudes, con cosas que hicieron que fueron muy buenas. Podemos observarlas, pero no para desanimarnos y decir, uy, qué defectuoso soy yo, qué malo soy yo, qué maleta, sino para, viendo su ejemplo, tratar de imitarlo, de seguirlo. Ahorita leímos en Romanos 12:9, dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, seguid lo bueno, ¿verdad? El apóstol Pablo precisamente les decía a los hermanos de Filipo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 17, dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vean cómo me comporto, imítenme e imiten a aquellos que se comportan también de una manera ejemplar. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y bueno, habrá cosas del pasado, cosas que ya pasaron en nuestra vida que no vamos a poder imitar de algunos personajes en la Biblia destacados. ¿Por qué? Porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Pero sí hay muchas cosas del presente y del futuro que sí podemos imitar y cambiar en nuestra vida para mejorar, ¿no les parece? Y hoy, acercándose ya el Día de las Madres, que tenemos como tradición en nuestro país, el 10 de mayo, le recuerdo a los hijos, no se les olvide, 10 de mayo, Día de las Madres. Bueno, acercándose a esa fecha, yo quise escoger como un ejemplo, como un modelo de imitar, especialmente para las hermanas, pero también nos toca a nosotros en algunas cosas, a una pero muy buena madre que está en la Biblia. Me refiero a la mamá del Señor Jesús,
que en nuestras Biblias, Reina Valera 60, se le llama en español María, ¿verdad? María. De ella quisiera hablar y tomarla como ejemplo para imitarla también en las cosas buenas. Y fíjense que mucha gente admira a María, mucha gente admira a María. Sin embargo, poco conocen de cómo era María realmente. La admiran, pero no siguen el ejemplo de María. Siguen otras cosas que se han inventado alrededor de ella, pero no el ejemplo que nos dejó ella, que está en la Biblia. Y es lo que vamos a ver algunas cosas el día de hoy, ¿ok? Para que reflexionen y digan, yo no sabía que María era así y yo estoy haciendo esta otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver, primer punto que quiero destacar es la santidad de su cuerpo. Santidad de su cuerpo. Inicio con una pregunta. ¿Desde cuándo se debe preparar una mujer para ser una buena madre? Porque vamos a hablar de María desde el punto de vista como madre, ¿ok? Bueno, ¿desde cuándo se debe preparar una mujer para ser una buena madre? Alguien podría decir, bueno, desde el momento en que da a luz un hijo o hija. ¿Será ese el momento apropiado para comenzar a prepararse como una buena madre? Otra persona puede decir, no, pues desde el momento en que sabe que está embarazada. ¿Será ese un buen momento para prepararse para ser una buena madre? Alguien más puede decir, no, un poco antes, desde el momento en que se casa. Ya cuando se casa ya se tiene que ir preparando para ser madre, una buena madre. ¿Cómo ven? Bueno, pues saben, siguiendo el ejemplo de María, debe ser todavía antes, todavía antes. Lo primero que quiero destacar de ella es su pureza antes del matrimonio. Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Si quieren tener su Biblia abierta en Lucas capítulo 1, la mayoría de las citas van a estar allí, ¿verdad? Lucas 1, y por ahí de repente nos saltamos, pero la base bíblica va a estar en Lucas capítulo 1. Lo que quiero resaltar aquí es que ¿cómo era María? Todavía no se casaba, estaba ya prometida o comprometida, pero era virgen, dice la Biblia, virgen. Quiero destacar entonces su pureza antes del matrimonio. Entre los valores que hoy día se han perdido en nuestra sociedad es precisamente uno de ellos el guardarse, el esperar a tener intimidad hasta el matrimonio. Es uno de los valores que se han perdido el día de hoy. Voy a poner aquí 3 frases que sin duda reflejan el modo de pensar de señoritas y jóvenes de nuestro tiempo. Y eso que algunas de estas frases no son muy nuevas, pero así piensa la sociedad. Por ejemplo, esta frase, la castidad es una pérdida de tiempo. Esto lo dijo, no sé si me lo pusieron, sí, Alejandro Jodorowsky, escritor y director de cine. La castidad es una pérdida de tiempo. Otra frase, una de las supersticiones del ser humano es creer que la virginidad es una virtud. Estoy diciendo frases que reflejan el modo de pensar de la gente, del mundo en nuestro tiempo. Esta frase es de François-Marie Arouet, alias Voltaire, filósofo y escritor. Y una última, que seguramente casi todos se la han de saber, es un refrán popular que dice, lo que no fue en tu año, no es en tu daño. ¿Verdad? Se refiere a lo mismo, exactamente se refiere a la misma cuestión que estamos mencionando. Bien, sin embargo,
la palabra de Dios es contundente al afirmar esto en Hebreos 13:4. ¿Quieren repetirlo conmigo? Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero eso ya está obsoleto, es anticuado, ya no vale. No, la misma palabra de Dios dice que ella nunca va a quedar obsoleta, jamás. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. No está obsoleto este versículo: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Así que vamos a concluir este primer punto con esta frase: de modo que una buena madre se prepara para hacerlo, imitando el ejemplo de María, guardándose hasta el matrimonio y entonces ser mujer de un solo hombre. Ese es el ejemplo que nos dejó María, es el ejemplo que dejó a las mujeres en particular. Quizá algunas mujeres ahorita, por la edad que tienen, dicen, pues yo ya no voy a poder imitar eso. Bueno, yo les decía, hay cosas del pasado que no vamos a poder imitar, no vamos a poderlas cambiar, porque el pasado no se puede cambiar, pero las que vienen sí van a poder, ¿eh? Y las señoritas que están aquí presentes sí pueden hacer esto, ¿verdad? Guardarse hasta el matrimonio, para después ser mujer de un solo hombre. ¿Cuántos esposos tuvo María? Uno, ¿verdad? Nada más. Uno nada más. Bueno, ese es el ejemplo que nos dejó. Punto número 2, obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Y vamos a Lucas capítulo 1, versículos 30 al 35. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Fíjense lo que le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué preguntó ella? ¿Cómo será esto? Bueno, un ángel, dice esta parte que leímos, aparece súbitamente a María. Y como es lógico, ¿qué creen que le pasó? Por lo que leímos, se espantó. ¿Cuánta gente mentirosa anda diciendo, se me pareció el Señor, se me pareció el ángel y, hola, ¿cómo está? No, si de veras fuera cierto, se llevaron un susto, ¿verdad? Tremendo. María se espantó. María se espantó, y entonces el ángel le dijo, ¿cómo le dijo? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La Biblia, Nueva Versión Internacional, en lugar de eso dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Dios te ha concedido su favor. Me gusta esta versión porque nos deja más claro lo que significa la palabra gracia en la Biblia, ¿verdad? Gracia en la Biblia, ¿qué es? Recibir un favor inmerecido. Dios te ha concedido su favor, María. Su favor. Con esto queda entendido entonces que no es por algo que ella haya hecho muy bien o haya dejado de hacer, sino simplemente por gracia, porque fue la soberana voluntad de Dios escogerla a ella, nada más. Ese es el punto. Dios le concedió esa
gracia. Y enseguida el ángel le anuncia a María que va a quedar embarazada y va a dar a luz un hijo varón, que le debe poner por nombre Jesús, ¿verdad? Y si se le había quitado el miedo después de que se le apareció el ángel, yo creo que con esto le volvió a dar, ¿verdad? ¿Sabes qué, María? Vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo varón. ¿Por qué? Porque eso todavía no estaba en los planes de María. Todavía no estaba en sus planes embarazarse y tener un hijo. Entonces, esto debió haberle también perturbado a María, que de pronto, oye, pero si no conozco varón, todavía no he tenido ninguna relación con un hombre, ¿cómo voy a quedar embarazada? Pero notemos una cosa, ella nunca se niega a cumplir la voluntad de Dios, aunque esto vaya en contra de su prestigio, de su dignidad y de sus anhelos personales. Repito, ella nunca se niega a cumplir la voluntad de Dios. Ella solamente pregunta, ¿cómo será esto? ¿Se fijaron? Ella no dice, no, de ninguna manera. ¿Cómo? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a hablar la gente de mí? Porque eso afectaba su prestigio, su dignidad personal. ¿Sí o no? Imagínense la gente, ¿qué iba a pensar de la gente? ¿Qué iba a pensar la gente de ella? Cuando todavía no se unía en matrimonio con José y que de pronto sale embarazada, ¿qué iba a pensar la gente de ella? Eso iba en contra de su prestigio, de su dignidad y además de los anhelos que ella tenía como mujer. Y sin embargo, ella no se rehusó a cumplir el mandamiento de Dios. Ella simplemente preguntó, ¿cómo será esto? Y el ángel le dio una explicación, ¿verdad? Fíjese, compárese la actitud de María con la de otros grandes hombres en la Biblia, por ejemplo Moisés. De Moisés, de quien se dice cosas muy bonitas. Vamos a recordar Deuteronomio 34, 10 al 12, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Aquí le están echando muchas flores a Moisés, ¿verdad? Miren, nadie como este profeta Moisés. Todo lo que Dios hizo por medio de Moisés, tremendas cosas, terribles cosas que hizo Moisés a la vista de todo Israel. Realmente Moisés fue el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, según lo dice este mismo pasaje. Sin embargo, fíjense, cuando Jesús lo llamó de donde estaba, allá cuidando unas ovejas, lo llamó para que fuera a Egipto a libertar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés? No le dijo, Moisés, vas a quedar embarazado. Le dijo, vas y vas a sacar a Israel de Egipto. Vamos a ver la reacción de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, Dios le está dando la orden y él dice, ¿y quién soy yo para que vaya y lo haga? ¿Quién soy yo? ¿Qué notan en esta expresión? ¿Qué notan? No quiere ir, ¿verdad? Se está negando. Y Dios le dice, mira Moisés, bla, 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 bla. Y luego en el capítulo 3, versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Otra vez está poniendo excusas para no obedecer a Dios, lo que Dios le había ordenado que hiciera. Ya lleva 2. Capítulo 4, versículo 1 de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Otra, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y cuando vaya me van a preguntar quién me manda.
Y ya cuando les diga, no me van a creer, Señor. ¿Se fijan? 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Me recuerda un candidato que hay ahorita, ¿verdad? Lento para hablar. Así era Moisés y dijo: ¿quién soy yo, Señor? Ay, no, yo no sé hablar, Señor. Yo hablo despacito, cámara lenta. ¿Cuántas lleva ya? La última, 4, versículos 13 y 14. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Ya de plano dijo: yo no quiero ir. Ya después de ponerle tantos pretextos, ya se descaró Moisés y le dijo: ¿sabes qué? Manda otro, yo no voy. ¿Y qué pasó? Nomás le puse un pedacito del 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y como los papás luego dicen, ¿verdad? Vas porque vas, punto. Nada de que no quiero. Te pones a hacer esto, no quiero. ¿Cómo que no? Y sacan el cinturón, ¿verdad? Órale, ¡zas! Así le tuvieron que hacer a Moisés para que fuera y cumpliera su misión. Ese gran profeta, el más grande del Antiguo Testamento, cuando Dios lo llamó, no quiso, puso pretextos, no quiso ir. Pero en cambio se le aparece a María. ¿Y cuál fue la reacción de María? Ella, por el contrario, esta joven, sujetándose a la voluntad de Dios, ella contestó lo que está en Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Repitan la siguiente parte: hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso fue lo que contestó María. Se le aparece el ángel: María, el Señor me manda a decir que tú vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Ese hijo, ese santo ser, será el Hijo de Dios. Y ella contesta: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y se fue el ángel. ¿Cómo ven? ¿Se nota la diferencia? ¿Se nota la diferencia? El ejemplo que nos deja María. ¿Qué ejemplo es? Ejemplo de obediencia. ¿A quién? A Dios. Obediencia a Dios. Hermanas, tienen un ejemplo en María. Hermanos, también tenemos un ejemplo en María. De obediencia a Dios. Ahora, quiero que, bueno, me falta nomás decir, aquí vemos a María totalmente sumisa a la voluntad de Dios, ¿verdad? Aun cuando ella, humanamente hablando, tenía mucho que perder. Humanamente hablando, repito, ella tenía mucho que perder obedeciendo a Dios. Porque ya no iba a tener esa fiesta, esa ceremonia y esa fiesta con la que sueñan todas las novias cuando se van a casar. ¿Se imaginan? Ya estaban los planes hechos, pero de pronto se iba a cancelar esa ceremonia nupcial, se iba a cancelar la fiesta de bodas, ¿verdad? Ya no la iba a tener María por esta circunstancia, y hasta donde ella sabía, hasta ese momento, lo que le esperaba es ser una madre soltera. Hasta donde ella sabía en este momento. Le esperaba ser una madre soltera porque seguramente que José la iba a rechazar una vez que viera que ella estaba embarazada. Y con todo y eso, ella dijo: hágase conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y yo les pregunto a las muchachas, y si por aquí hay alguna que ya próximo se vaya a querer casar, que ya tuvieran sus planes, que ya tuvieran las invitaciones, la fecha de la boda y todo eso, y que de pronto se les apareciera el Señor y les dijera: ¿sabes qué? No quiero que haya culto, que haya ceremonia de tus bodas, que vayas al templo,
que entres con tus damas, con tus padrinos, y que haya las arras y los anillos y todo eso. Nada de nada, y la marcha nupcial y todo eso, nada. Tampoco que después vas a un salón de fiestas muy bonito y arreglado y una cena y todo lo demás, nada. Fíjate que no quiero que hagas nada de eso. Si Dios les diera una orden a ustedes así, como le pasó a María, ¿qué contestarían al Señor? ¿Le dirían como María, hágase conmigo conforme a tu palabra? ¿O le dirían, no, Señor, ¿sabes qué? Con esto no te metas. Yo voy a hacer mi boda como quiero, como la tengo planeada, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo ven? Quiero que ponérselos así para que vean la obediencia de María. La obediencia que tuvo María, ¿a quién? A Dios. La obediencia. Así que en este segundo punto lo concluimos con esta frase. ¿Lo leen conmigo? Una buena madre se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Otra vez? Una buena madre se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Amén? No se oyó, pero bueno, las comprendo, aunque no las justifico. Tercer punto que podemos ver de María es su humildad o su cordura, como quieran decirlo, su humildad. En Romanos capítulo 12, lo acabamos de leer también ahorita en la lectura bíblica, versículo 3, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, sino el que debemos tener. Dice, cada quien piense de sí con cordura. Y precisamente este versículo se cumple en María. Porque fíjense que no leímos, ahorita lo vamos a leer, cuando se le aparece el ángel a María, le expresó estas palabras que leemos en el versículo 28, regresando a Lucas 1. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, fíjese lo que le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo ven esto? Salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Cuando una persona les dice a ustedes palabras de afirmación, palabras bonitas, eso hace que uno se sienta bien consigo mismo, ¿verdad? Una mujer que se sienta muy bien consigo misma. Pero si esas palabras bonitas como estas se las dice un ángel de Dios, yo creo que ha de sentir uno como que camina sin tocar el suelo, ¿verdad? Como que se eleva en las nubes el ego, ¿no creen? Mira, me lo dijo un ángel. No me lo dijo el hermano que quiso quedar bien conmigo, no. O porque me quiere pedir un favor. Me lo dijo un ángel de Dios. Eso se lo dijeron a María. Pero ¿saben qué? Una característica de María es su humildad. Ella no perdió los pies del piso. No se sintió que volaba y que andaba en las nubes por allá bien alto con las palabras que le dijo el ángel. Ella reconoció, ella entendió que esta grandísima, esta maravillosa tarea que Dios le estaba encargando, no era porque ella había hecho algo muy bueno por méritos propios, pues, sino, como dijo el ángel, era por gracia. Era un favor inmerecido que Dios le estaba otorgando a ella. Y por eso no se le subieron los humos. Fue humilde. Y miren lo que dijo, todo lo contrario. En el versículo 38 de Lucas 1 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. A ver, repitan, he aquí la sierva del Señor. ¿Quién dijo esto? María. ¿Y saben cómo se debe traducir correctamente la palabra sierva? Del griego que está escrito aquí. ¿Se acuerdan cómo se debería traducir? Pero como por
hacerla más ligera, las versiones en nuestra Biblia le pusieron sierva, pero realmente lo que dice es esclava. Ella está diciendo, he aquí la esclava del Señor. ¿A quién se lo está diciendo? A Dios. Nótese, ella se reconoció y se llamó a sí misma la esclava, la sierva del Señor. ¿Sí? Yo dije que mucha gente admira a María y le han puesto muchos títulos. Ninguno de esos títulos se puso ella a María. Ella se llamó sierva. No como hoy le llaman, por ejemplo, le llaman la reina del cielo. Ella no dijo, he aquí la reina del cielo, he aquí la madre de Dios. No dijo eso. He aquí la gloria de la naturaleza humana. He aquí la corredentora de la humanidad. He aquí la mediadora entre Dios y los hombres. Son títulos que le ponen a María. Ella no se llamó de ninguna manera así. Ella se dijo la sierva del Señor. ¿Cómo ven? La sierva del Señor. En el versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Una buena madre le da la gloria a Dios, no a sí misma. Una buena madre le da la gloria a Dios, no a sí misma. Y así hizo María. Ella no se engrandeció a sí misma poniéndose esos títulos que ahora le ponen. Ella engrandeció ¿a quién? A Dios. Ella exaltó ¿a quién? A Dios. Y siguiendo el ejemplo de María, todos debiéramos exaltar ¿a quién? A Dios. Ella solamente engrandeció y exaltó a Dios. Y así lo debíamos hacer, todos nosotros. Cuando alguien nos diga, ah, qué bien te quedó ese trabajo, qué bonito lo hiciste, ¿qué deberíamos decir? Gracias a Dios. ¿Estamos dándole la gloria a quién? A Dios. ¿Estamos exaltando a quién? A Dios. Y cuando estuvimos enfermos y sanamos y alguien nos dice, oye, estabas enfermo, yo te vi muy malo y ahora te veo perfectamente bien, ¿qué debemos decir? Gracias a la Virgencita. Gracias a Dios. Así como María. Si ella pudiera saberlo, se pondría triste de que en lugar de que la gente, en lugar de exaltar y darle la gloria a Dios, se la esté dando a ella o a algún santo por ahí. Gracias a Dios, dijo. Ella engrandeció a Dios, dice, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Miren esta otra frase de María, capítulo 1, versículo 48 de Lucas. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí no solamente se está reconociendo como sierva, o sea, como esclava del Señor, sino además se está reconociendo su bajeza como sierva. Es decir, su inferioridad como sierva del Señor. No dice, yo soy sierva, sí, pero soy de Angora. No. Soy de mero abajo. No soy de las mejores siervas, no. De las peores. Soy inferior a las demás siervas del Señor. ¿Se dan cuenta? Es el ejemplo que nos dejó ella de humildad. Y qué triste que ahora la gente la engrandece en lugar de que engrandezcan a quien ella engrandeció, que es a Dios. A quien ella engrandeció, a Dios. Ha mirado la bajeza de su sierva. No hay en las expresiones de María que leemos allí, ustedes tienen ahí Lucas 1, no hay en sus expresiones ninguna exaltación para sí misma. Toda la exaltación es para Dios.
Toda la exaltación de ella es para Dios. Así que vamos a poner una buena madre, repítanlo conmigo. Una buena madre se humilla ante Dios y le da la gloria a Dios. Repítalo. Una buena madre ante Dios y le da la gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos al último y cuarto punto. Inició en su fe desde temprana edad a su niño. Ya tuvo a su niño, nació, como sabemos, en Belén. Y leemos en Lucas, ahora el capítulo 2, versículo 22. Repito, este punto se llama: inició en su fe desde temprana edad a su niño. Es el ejemplo que tenemos también de ella. Dice Lucas 2:22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí leemos en este pasaje que María, junto con su esposo José, tomó a su niño y lo llevó al templo de Jerusalén. Pregunto, ¿a qué edad lo llevó al templo? ¿Desde qué edad se debe comenzar a llevar al templo a un niño, una mamá? ¿Desde qué edad debe llevar a su niño al templo? ¿A los 5 años? ¿A los 3? Dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, en la ley de Moisés, que está, la pueden leer ustedes en Levítico capítulo 12, no la vamos a leer aquí ahorita, pero ahí dice que cuando una mujer daba a luz un hijo varón, tenía que esperarse un tiempo en total de 40 días. Primero 7 días que era inmunda y luego 33 días que se purificaba, en total 40 días. Y si era mujercita, era el doble. Pero Jesús era varón, así que llevó a su niño al templo a los 40 días de nacido. A los 40 días de nacido. Porque algunos padres están esperando hasta que sus niños crezcan para entonces decir, lo voy a llevar al templo, y ya después va a ser muy difícil que quiera ir. Ya no va a querer. María cumplió con ese consejo que viene en Proverbios capítulo 22 versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Desde qué edad lo llevó? Desde los 40 días, porque la ley se lo impedía, si no a lo mejor lo llevaba desde antes. La ley de Moisés no le permitía. Pero entonces ella, desde una edad muy temprana, muy chiquitito de días, llevó a su bebé al templo. Y ya más adelante lo vemos a los 12 años también, ¿verdad? Que está continuando con esa costumbre de llevarlo al templo. Así que vamos a poner esto: una buena madre, acompañada de su esposo, tiene cuidado de traer al templo a su hijo desde muy temprana edad. A ver, repítanlo, especialmente las hermanas. Una buena madre, acompañada de su esposo, tiene cuidado de traer al templo a su hijo desde muy temprana edad. ¿Cómo la ven? Para las futuras mamás o las recién mamás, acuérdense, ese es el ejemplo que dejó María. Ahora, para que ella pudiera cumplir esto, de llevar a su niño a los 40 días de nacido al templo, pregunto, ¿qué se necesita? Esta pregunta la hice el domingo pasado. ¿Qué se necesita para esto? Se necesitan 2 cosas. La número 1 y la número 2. La número 1 es que papá y mamá vivan juntos en armonía, porque si no, pues, si están separados, si están divorciados, si están distanciados, pues no, ¿verdad? Va a ir la mamá sola con el niño o el papá solo con el niño.
Tienen que estar los dos viviendo juntos en armonía, en amor, para que esto se cumpla. ¿Se fijaron? Ese es un punto. Pero hay otro más. Hay otra cosa más que se necesita. ¿Saben qué es? Que los dos sean de la misma fe. No que estén en yugo desigual. Porque si uno tiene una creencia y otro tiene otra creencia, ¿qué va a decir? Pues ve, llévalo tú a tu iglesia. Yo no creo en eso. ¿No, verdad? ¿No es cierto? Se necesita que los dos tengan la misma fe. Los dos. Si estamos hablando de una madre cristiana, que papá y mamá sean cristianos. Se los voy a redundar, que ambos dos sean cristianos. Pleonasmo, para que quede más claro. Eso es lo que se necesita. Entonces, una buena madre, dijimos, acompañar a su esposo, tiene cuidado de llevar a su niño al templo desde temprana edad. Pero también, lean esto conmigo, una buena madre se casa con un marido que también sea creyente. ¿No les gustó, verdad? ¿No lo dijeron? ¿Otra vez? Una buena madre se casa con un marido que también sea creyente. Porque si no, no va a poder hacer esto que vimos de María. Son 4 cosas que vemos de María que quise hoy ilustrar en este próximo Día de las Madres. Y quiero terminar con una pregunta, este mensaje. ¿Cuándo termina la labor de una madre? ¿Cuándo termina la labor de una madre? Juan capítulo 2, versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Quiero que noten una cosa. Jesús nació, a los 40 días lo llevaron al templo y después ese bebito creció y se convirtió en un adulto y comenzó su ministerio. Y dice Juan capítulo 2, versículo 1, cuando inicia su ministerio, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y por cierto, también estaba Jesús. Es cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Pero quiero que noten que ahí estaba ¿quién? Su mamá con él. ¿Ok? Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 12 dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Después de que estuvieron allí, se va a Capernaum y con él también va ¿quién? Su madre. Ya no es un bebito, ya no es un niño, ya no es un adolescente, ya no es un joven, es un adulto que está en su ministerio y allá anda su mamá. ¿Se fijan? Mateo capítulo 12, versículo 46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Él estaba predicando en un lugar y a ese lugar llega su madre, sus hermanos, para hablar con él. ¿Se fijaron? Ahí está María. Y quiero este último, Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Dónde está aquí María? En la cruz, no clavada, sino enfrente, viendo a su hijo que estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y ahí está María. Así que pregunto, ¿cuándo termina la labor de una madre? ¿Cuándo terminó la labor como madre de María? ¿Cuándo terminó? ¿Hasta qué? ¿Hasta que pasó qué cosa? ¿Mandé? Hasta que murió Jesús. Hasta que murió Jesús. Allí anduvo cerca de su hijo.
hasta que murió Jesús. Por eso pregunto, el niño Jesús creció y se convirtió en un adulto y salió de casa para iniciar su ministerio. ¿Ahí terminó su labor como madre? ¿Y la respuesta cuál es? No. No, ¿verdad? No. La vemos en diferentes lugares acompañando a Jesús y la vemos inclusive el día que Jesús fue crucificado. Allí estaba María también. Allí estaba María. Allí estaba María. Vamos a la conclusión. La labor de una buena madre inicia desde antes del matrimonio, como lo vimos, guardándose en santidad, y no termina hasta que la muerte la separa de sus hijos. No termina hasta que la muerte la separa de sus hijos. Ya sea que se muera la mamá o que se mueran los hijos. ¿Sí? ¿Está claro? Hasta ahí. ¿Saben? Yo no sabía esto. De veras. Yo cuando estaba más joven creía que uno tiene hijos y ya cuando los hijos crecen y salen de la casa y se casan y todo, pum, pum, vámonos, nos olvidamos de ellos, ya no me preocupo por ellos. Nada, mentira. Ahora me preocupo más. Y mi esposa también. Ahora me preocupo más. Nunca se acaba la labor de padres hasta que uno muere o muere uno de ellos. Nada más. El caso de María fue hasta que murió su hijo. Y la dejó encargada, ¿verdad? Al discípulo amado. Todo el tiempo que ella viva y sus hijos también, no dejará de preocuparse por ellos, apoyarlos y ponerlos diariamente en las manos de Dios en oración. ¿Eso haces tú como mamá? Aunque ya tu hijo ya está grandote, aunque a lo mejor ya se casó y anda por allá afuera, ¿no es cierto que te sigues preocupando y en tus oraciones lo recuerdas para ponerlo en las manos de Dios? Así debe hacer una buena madre. Y termino con esto. No importa que no hayas tenido una madre tan virtuosa como la del Señor Jesús, da la honra y gloria a Dios honrando a tu madre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas vidas ejemplares que vemos en la Biblia, como el caso de María, la mujer que tú utilizaste para ser la madre de tu hijo que vendría al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. La hemos estudiado y al estudiar su vida seguramente descubrimos defectos en nosotros mismos y especialmente en las que son mujeres, hermanas en Cristo. Pero la idea es, al ver las virtudes de esta mujer, de esta buena madre, tratar de imitarla, tratar de seguir su buen ejemplo, así como ella fue de obediente, como ella fue de guardándose en santidad antes del matrimonio, como ella fue de humilde, como ella fue también siempre dándole la gloria y exaltando a Dios y no exaltándose a sí misma. Como ella fue también de cuidadosa de llevar a su niño desde muy, muy temprana edad al templo para que desde ahí se iniciara en la fe que ella tenía también. Señor, que esta vida ejemplar nos sirva para modificar las cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida personal y hacer y convertirnos en mejores personas, especialmente nuestras hermanas, pero también para los hijos, los que todavía tienen su mamá aquí en la tierra viva, que recuerden ese mandamiento que es una bendición también, porque tiene una promesa: honra a tu padre y a tu madre. En particular,
honra a tu madre. Y al hacerlo, están honrándote a ti, que eres quien da este mandamiento. Y por eso dices, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y toca nuestros corazones, toca nuestras vidas para ir mejorando día tras día, mejorando, haciendo cada vez más lo que hace un hijo de Dios, un hijo de luz. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos y te damos gracias. Amén. Amén.